el título que le hemos puesto a la enseñanza en el día de hoy es Solteros buscan sabiduría. Solteros buscan sabiduría. No solamente los solteros, sino todos los cristianos necesitamos sabiduría. Cuando pensamos en una reunión de solteros en la cual vamos a iniciar con una enseñanza acerca de la sabiduría, pues todos estarían pensando de que la sabiduría de la cual vamos a hablar es la sabiduría para escoger pareja, pero no es así. No vamos a hablar todavía de la sabiduría para escoger pareja, probablemente lo hagamos el año entrante. Ahora vamos a hablar de la sabiduría en general. Y es que si nosotros entendemos bien qué es la sabiduría y nos acercamos a ella y adquirimos esa sabiduría, pues eso nos va a servir para todo e incluso para escoger pareja. Así que no va a ser un tema específicamente centrado en la elección de la pareja, sino en la sabiduría en general. Yo creo que no hay necesidad de decir mucho sobre la necesidad que tenemos los creyentes de la sabiduría. Creo que todos estamos conscientes de que vivimos en un mundo malo, donde todo el tiempo estamos enfrentando situaciones desafiantes en las cuales tenemos que tomar decisiones con sabiduría. Creo que cada uno de ustedes puede decir de sí mismo, yo lo digo de mí mismo, que soy un creyente ignorante, que no tengo la sabiduría, que busco la sabiduría, que procuro la sabiduría. No soy tan ignorante como cuando no era cristiano, soy menos ignorante que cuando no era cristiano, pero tampoco soy tan sabio como debería ser. Así que todo el tiempo estamos necesitando sabiduría, todos los creyentes estamos buscando la sabiduría y por esa razón no hay mucho que decir para persuadirnos a nosotros mismos de que necesitamos la sabiduría de Dios. Y cuando nos referimos a la sabiduría, nuestra mente inmediatamente piensa en toda la Biblia, pero de manera particular en un sector de libros de la Biblia, un género dentro de la Biblia que se conoce como el género de sabiduría, que es a su vez un género poético, donde están libros como Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Job es la sabiduría de Dios en el sufrimiento. El libro de los Salmos también tiene mucho que ver con la sabiduría de Dios en el sufrimiento, pero en general el libro de los Salmos abarca muchísimas otras cosas de la vida cristiana. El libro de Proverbios nos presenta la sabiduría práctica, la sabiduría de la vida diaria, elementos fundamentales de que es vivir en esta vida siguiendo sabiduría. El libro de Eclesiastés es la sabiduría de la existencia, la sabiduría del sentido de la vida, del propósito de la vida, y el libro de Cantares es la sabiduría del amor entre dos esposos. Vamos a concentrarnos en nuestros estudios en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, la sabiduría para la vida práctica. Y vamos a comenzar tratando de pensar lo que vamos a tratar de analizar en esta reunión del día de hoy y en las demás. Lo que vamos a tratar de adquirir es un entendimiento de qué es la sabiduría. Vamos a tratar de entenderla mejor. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo adquirir sabiduría? Y cómo vivir sabiamente, siendo casado o soltero. Y ese es, digamos, la meta que tendremos en cada una de las futuras reuniones que tendremos. ¿Qué es la sabiduría? Eso será lo que veremos principalmente en el día de hoy. ¿Cómo adquirir sabiduría? Y cómo vivir sabiamente siendo casado o soltero. Y ese es más o menos el panorama general que hay en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios nos enseña qué es la sabiduría, nos da cuáles son las fuentes de la sabiduría
es decir, cómo adquirir sabiduría, y nos muestra en distintas formas cómo vivir sabiamente siendo casado o soltero. Y esta tarde quiero proponerles, para un mejor entendimiento de la sabiduría, quiero proponerles que hay cuatro facetas de la sabiduría. Cuatro facetas de la sabiduría. Vamos a entender la sabiduría mejor y vamos a comenzar a buscar la sabiduría mejor. Vamos a comenzar a vivir en sabiduría mejor después de que entendamos estas cuatro facetas. Estoy absolutamente seguro de que vamos a entender la sabiduría mejor, vamos a buscar la sabiduría mejor y vamos a vivir mucho más en sabiduría después de que entendamos estas cuatro facetas de la sabiduría. ¿Cuáles son las cuatro facetas de la sabiduría que nos presenta la Sagrada Escritura? Primero, lo que podemos llamar sabiduría moral. Sabiduría moral, como nos enseña la Sagrada Escritura en Proverbios 1:7. En un momento veremos los textos. Primero vamos a enunciar solamente estas cuatro facetas de la sabiduría. Primero, sabiduría moral. La sabiduría moral. Segundo, sabiduría teológica. Sabiduría teológica, como nos muestra Proverbios capítulo 9, versículo 10. En tercer lugar, sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Y veremos algunos ejemplos de la Escritura donde vemos el uso de la sabiduría para solucionar situaciones prácticas muy complejas. Y en cuarto lugar observaremos la sabiduría máxima. La sabiduría máxima. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30 nos habla de la sabiduría máxima. Entonces son cuatro facetas de la sabiduría. Y esta es la enseñanza este es el corazón de la enseñanza más importante que vamos a ver en el día de hoy. Estas cuatro facetas de la sabiduría. Sabiduría moral, sabiduría teológica, sabiduría práctica y sabiduría máxima. Comencemos con la sabiduría moral. Sabiduría moral. Y vamos a mirar en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 7, digamos como el versículo emblemático del libro de Proverbios y de en general toda la literatura sapiencial o la literatura de sabiduría que hay en la Biblia. Proverbios 1:7 dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La palabra de Dios nos muestra aquí que el principio, es decir, el comienzo, la parte donde una persona comienza, donde inicia una persona a adquirir sabiduría, es el temor de Dios. El principio, el comienzo, cuando una persona comienza a ser sabia, es cuando esa persona tiene temor de Dios. Todas las personas que no tienen temor de Dios, la Biblia los llama necios, insensatos, fatuos. Son personas ignorantes. Y luego los otros calificativos: malvados, mentirosos, opresores, malos. La Biblia presenta un grandísimo contraste entre dos tipos de personas desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Después de que la humanidad cayó en Adán, hay dos tipos de seres humanos, dos tipos de descendientes de Eva, que están en permanente enemistad o polarización, uno contra el otro. Los descendientes de Eva, que vienen por la línea de Abel, que luego es reemplazado por Set, y siguen la línea de Enoc y de Noé y de Abraham, etcétera, etcétera, hasta hoy, son las personas que tienen el temor de Dios. Es decir, aquellas personas en quienes la imagen de Dios ha sido restaurada. Esas personas
que vienen a adquirir el temor de Dios por pura gracia, por la obra de la cruz. Cuando el Espíritu Santo aplica la obra de la cruz y los hace nacer de nuevo, ellos pueden ver su horrible pecado, se arrepienten de su horrible pecado, miran la cruz de Cristo, nacen de nuevo, tienen una nueva naturaleza. A partir de ahí, desde el momento en que comienzan a temer a Dios, a temer el juicio de Dios, a temblar a su palabra, ahí comienzan a ser sabios. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando una persona se convierte a Cristo, comienza a ser sabio, es un principiante en sabiduría, es el comienzo de su vida en sabiduría. No así los otros que vienen por la línea de Caín, que sigue por la línea de Lamec y que sigue de ahí para adelante a través de las generaciones en Esaú, en Saúl, en Amán, en Judas, en los fariseos, etc. Esas personas no temen a Dios, esas personas no ven su propio pecado, esas personas menosprecian la cruz, son enemigos de Cristo. Esas personas no tienen sabiduría, son necios, insensatos, carentes de sabiduría. Ellos no han pasado a la esfera de la sabiduría, no han pasado de la esfera de la ignorancia a la esfera del conocimiento, no han pasado de la esfera de las tinieblas a la esfera de la luz. Así que el principio de la sabiduría es el comienzo del temor de Dios en cada uno de nosotros. Y a su vez, después de ser convertidos y tener el temor de Dios en cada uno de nosotros, el discernimiento de lo bueno y lo malo según la palabra de Dios es el primer paso para tomar cualquier decisión sabia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No es solamente el comienzo de la sabiduría, sino los primeros pasos de cualquier decisión sabia. Los que poseen sabiduría son los creyentes, pero los creyentes, después de que se convierten, tienen que tomar decisiones sabias todos los días. ¿Y cuál es el primer paso para poder tomar una decisión sabia? Es definir de lo que voy a hacer o de lo que tengo que elegir, qué es bueno y qué es malo, rechazar lo malo y hacer solo lo bueno. Ahí comienza la sabiduría, ahí comienza una decisión sabia, ahí comienza un plan sabio, ahí se vive una vida de sabiduría desde su principio, cuando diferenciamos el bien y el mal. Gracias a que la gracia de Dios nos ha regenerado, nos ha dado la Sagrada Escritura, nos ha dado el Espíritu Santo, ha renovado nuestra conciencia. Todos los días nos enfrentamos con cosas buenas, con cosas malas, con palabras buenas, con palabras malas, con pensamientos buenos, pensamientos malos, con gente buena y con gente mala. Y el poder diferenciar qué es bueno, qué es malo, rechazar lo malo y aceptar solo lo bueno es el primer paso, el principio, es la sabiduría de los principiantes. Así debemos vivir los cristianos. A Dios le plació que el hombre no conociera la sabiduría por sí mismo. Cuando Dios le dice a Adán: te prohíbo comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo que Dios le está diciendo a Adán es la definición de lo que es bueno y qué es malo me pertenece a mí. Tienes que buscarla de mí y la encontrarás solo si me obedeces. Si Adán no hubiera comido del árbol de la ciencia del bien y el mal, no hubiera podido conocer el mal por sí mismo, pero estaría dependiendo todo el tiempo de Dios para conocer sabiduría. Así que Dios es la fuente de la sabiduría y Dios quiere que conozcamos la sabiduría solo de boca suya. Por eso el libro de Proverbios nos dice claramente: no seas sabio en tu propia opinión. Eso significa que a los hombres no nos es dado definir qué es bueno y qué es malo. Definir qué es bueno y qué es malo
es del resorte exclusivo de Dios. Solo Dios define qué es bueno y qué es malo, no el hombre. No el hombre no puede definir qué es bueno y qué es malo. Por eso cuando los hombres de nuestro tiempo deciden que algo es bueno, cuando Dios previamente ha dicho que es malo, están ocupando el lugar de Dios en el discernimiento del bien y el mal. Ellos se están enseñando a sí mismos: no seas sabio en tu propia opinión. Ellos se están enseñando a sí mismos qué es bueno y qué es malo. Un ejemplo claro: en nuestros días la humanidad dice que la homosexualidad no es mala, sino que simplemente es una cuestión de elección. Dios dice que la homosexualidad es mala. No seas sabio en tu propia opinión. Y en otro lugar la palabra de Dios dice: hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es un final de muerte. Hay camino que al hombre le parece recto. Eso significa que el hombre tiene una incapacidad total para definir qué es bueno y qué es malo, y debe depender absolutamente de Dios para ello. Ese es el principio de la sabiduría. Ahí comienza la sabiduría. Esa es sabiduría para principiantes: depender absoluta y totalmente de Dios para definir qué es bueno y qué es malo, y temer a Dios. Cuando Dios dice que es malo, aléjate. Cuando Dios dice que es bueno, hazlo con confianza, porque es para tu vida, gozo y felicidad. Vemos en el Nuevo Testamento cómo el Señor ratifica lo que estoy diciendo en un pasaje tan interesante como Hebreos capítulo 5, verso 14. Hebreos capítulo 5, verso 14. Vamos a mirar ese pasaje. Si tiene su Biblia con usted, ábrala allí. Si no, creo que puede mirarlo en la pantalla. Hebreos 5, 14. Observe este importante pasaje. El autor de los Hebreos está quejándose porque los hermanos de las iglesias de los hebreos llevaban mucho tiempo de haber conocido al Señor y aún continuaban siendo inmaduros. Estaban siendo atacados, perseguidos por sus compatriotas hebreos no creyentes, y muchos de ellos estaban regresando al judaísmo. Y el autor de Hebreos les dice: eso es parte de esa inmadurez que los ha acompañado durante tanto tiempo. ¿Cuándo es que ustedes van a madurar? Y miren cómo les traza a él el camino de la madurez en el verso 14. Él viene diciendo, leamos desde el 13, leamos desde el 11 para que cojamos todo el contexto. 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. La madurez en un cristiano consiste en saber cada vez con más exactitud de todas las cosas que existen en esta vida, de todas las cosas que se hacen en esta vida, de todas las cosas que se piensan en esta vida, de todas las cosas que se dicen en esta vida, qué es bueno y qué es malo, según Dios, no según uno mismo, no según los otros hombres, según Dios. Según Dios ha dicho, esto es bueno, esto es malo, y yo cada vez debo conocer más qué es bueno y qué es malo, y a medida que avanzan los años tengo que estar más alejado de lo malo y más cercano y apegado a lo que es bueno. Y eso es sabiduría moral.
Muchos de ustedes piensan que un hombre sabio es un hombre que sabe mucho, un hombre que tiene la capacidad de resolver problemas muy complicados, y tienen toda la razón. Pero ese hombre que sabe mucho y que tiene la capacidad de resolver difíciles problemas no empezó ahí, empezó con la sabiduría moral. La sabiduría moral, el comienzo, el principio para convertirte en un hombre sabio o una mujer sabia. Es la sabiduría moral, es el conocimiento de lo que Dios dice sobre qué es bueno y qué es malo. Obviamente esa sabiduría moral tiene que comenzar por el conocimiento de toda la ley de Dios, comenzando por los 10 mandamientos, que son la conducta moral que Dios espera de su pueblo. Así que el conocimiento más profundo de los mandamientos, uno por uno, con su parte negativa, con su parte positiva, con su parte espiritual, con su parte física, con su parte abreviada, con su parte ampliada. Los mandamientos son muy amplios y el creyente tiene que conocer más detalladamente qué es bueno y qué es malo en cada categoría de los 10 mandamientos. Y ahí comienza a hacerse sabio o sabia. Comienza a hacerse sabio o sabia a partir de la sabiduría moral. La sabiduría moral es el primer paso en el camino de la sabiduría. Y el hombre que quiera obedecer a Dios en todo, Dios le permitirá conocer más profundamente cada detalle de su ley moral y de obedecer cada uno de sus mandamientos. Y en ese proceso se hará cada vez más sabio. Esto es la sabiduría moral. Si tiene alguna pregunta sobre esta primera faceta de la sabiduría moral, por favor anótela por allí en sus notas, que al final voy a dar un espacio para preguntas y respuestas. Veamos en segundo lugar la sabiduría teológica. La sabiduría teológica en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice Proverbios 9, 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, exactamente la misma frase de 1:7, o sea, la sabiduría moral. Pero ahora noten la segunda sección de este versículo, dice: y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La palabra inteligencia, conocimiento o sabiduría o prudencia o discreción en el libro de Proverbios son sinónimas. Se refieren a lo mismo, se refieren a la sabiduría del hombre que teme a Dios. Así pues, en este segundo acápite, en esta segunda faceta, la Sagrada Escritura nos dice que el siguiente paso en la sabiduría es el conocimiento del Santísimo. El conocimiento del Santísimo. Noten cómo, si yo tengo un conocimiento profundo, bueno, de la ley moral de Dios, y soy un hombre consagrado a alejarme de todo mal por pequeño que sea, y acercarme y ejecutar todo bien por pequeño que sea, yo cada vez voy a estar anhelando mucho más conocer no solamente qué es lo que Dios demanda de mí, sino al Dios que me salvó y al Dios a quien yo voy a dar cuentas. Así que el segundo elemento de la sabiduría es conocer a Dios, conocerlo a Él, cómo es Él. Y esto es lo que nosotros en teología llamamos teología propia. Teología propia es el conocimiento del ser de Dios. Dios puede ser conocido a través de sus atributos. Y lo que este texto me está diciendo es que cuando yo conozco a Dios, eso me hace sabio. Cuando yo conozco a Dios, eso me hace sabio. Conocer que Dios es infinito, eterno, inmutable, que Él es el ser todo suficiente, autónomo, independiente y trascendente, el gran creador inimaginable,
El todopoderoso Creador que me hace estremecer cuando estoy en su presencia, el conocerlo a Él, el vivir delante de Él, me hace sabio. Eso me hace sabio. Pero no solamente sus atributos trascendentes que lo hacen un ser inalcanzable, que me produce temor, que su santidad me hace temblar, como tiemblan los quiciales de las puertas del templo cuando los querubines que están delante de él pronuncian santo, 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 sino la cercanía del Dios de amor que puedo tener cerca, tan cerca de mí, como que Dios es inmanente, que está cercano conmigo, que cuando respiro estoy cara a cara con Él. Eso me hace sabio. Su trascendencia, su inmanencia, sus atributos, su poder, su sabiduría, su bondad, su verdad, su fidelidad, su justicia, sus atributos, conocerlos uno a uno y cada vez mejor, eso me hace sabio. Conocer los atributos de Dios, el ser de Dios por medio de sus atributos, eso me hace sabio. Dice la Escritura que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y no es meramente algo teórico, no es simplemente saber mucha teología propia, haber leído todo lo que la Biblia enseña de los atributos de Dios y haber leído los grandes autores sobre atributos de Dios, sino vivir en mi experiencia a Dios. Porque la teología es vivir a Dios, no es un mero conocimiento teórico, es vivir a Dios. Así que el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo es la segunda faceta de la sabiduría. Ahora veamos el tercer elemento, la tercera faceta de la sabiduría, que la llamaremos sabiduría práctica. Sabiduría práctica. Y en esta sabiduría práctica podemos ver cómo el hombre que está creciendo en sabiduría puede conjugar en su corazón todos esos elementos morales que ya conoce, de esa sabiduría moral, primera faceta de la sabiduría, y todos los elementos intelectuales que ya tiene de esa sabiduría teológica, que es el conocimiento de la teología propia, y aplicarlos a situaciones de la vida humana complejas. Y esa aplicación de la moralidad y del conocimiento de la teología y del conocimiento de la revelación de Dios que está en la palabra de Dios, aplicada a situaciones complejas de la vida diaria, es lo que llamamos sabiduría práctica, porque el hombre es sabio a partir de esas fuentes de conocimiento, sabiduría moral, sabiduría teológica. Tiene la capacidad de tomar principios y aplicarlos a la situación, principios, mandamientos y ejemplos que ya conoce, y aplicarlos a la situación difícil, y con base en la correlación entre esos principios, mandatos, ejemplos que ya tiene, aplicados a las personas y situaciones a las cuales se está enfrentando, puede diseñar un plan que permite resolver la situación más compleja. Un ejemplo muy claro, clarísimo de esto es el rey Salomón, a quien Dios dio gran sabiduría para gobernar al pueblo. Y Dios comenzó a mostrar esa sabiduría que le había dado a Salomón en el caso de dos mujeres rameras que tuvieron un incidente bien particular que se relata en Primero de Reyes, capítulo 3, del 16 al 18. Si tiene una Biblia con usted, vaya por favor a Primero de Reyes capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y aquí vamos a ver un ejemplo muy ilustrativo y hermoso, una narración apasionante, es una dramaturgia impresionante. Les he enseñado en otras ocasiones que Dios es un dramaturgo insuperable. Y este es uno de los pasajes más fascinantes de la Escritura, donde hay un drama impresionante que tiene una solución impresionante a partir de la sabiduría práctica que Dios le da al rey Salomón. Dice Primero de Reyes 3 del 16 al 18:
En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y algunos dicen que la Biblia es aburrida, ¿verdad? Así hablaban delante del rey, y el rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. He leído este pasaje 1.000.000 de veces en mi vida, y cada que lo leo me estremece. Esta es la sabiduría práctica. Esta es la sabiduría práctica que tenemos en Salomón. Salomón, un hijo de Dios. Bueno, hay muchos que dudan si Salomón fue creyente, es una duda razonable. Vamos a suponer que Salomón era un verdadero hijo de Dios. Dios le da la sabiduría, el principio de la sabiduría moral, el discernimiento del bien y el mal, y Dios le da a Salomón una capacidad especial para juzgar como rey, para entender asuntos difíciles, casos difíciles. Le da la sabiduría teológica y le da esa sabiduría práctica de la cual estamos hablando como un don especial de la gracia de Dios. Cuando llegan estas dos mujeres y se presenta tamaño problema, lo que hace Salomón es aplicar su conocimiento moral, su conocimiento de Dios, y en este escenario particular, su conocimiento del ser humano. Aquí Salomón no solamente aplica conocimientos de teología propia y de la moralidad judía, judeocristiana, sino antropológicos. Salomón conoce cómo es el corazón de una madre y diseña un plan, y en ese plan va a brotar el corazón de la verdadera mamá. El plan es muy sencillo, pero a la vez muy dramático. Una espada, vamos a partir a este muchachito. No, rey, por favor, por favor. ¿Qué les parece? Fantástico, ¿verdad? Eso es sabiduría práctica. Eso es sabiduría práctica. ¿De dónde vino? Bueno, en este caso es un regalo particular de Dios para el rey. Pero en el caso de una persona como usted y yo, que no somos tan especiales en el reino de Dios como lo fue Salomón, Dios nos da esa sabiduría práctica paso a paso. Tenemos que comenzar por la sabiduría moral, pero no solamente conocerla. El propósito de la sabiduría moral es obedecerla, porque el que está atascado en algún pecado no prospera en sabiduría. Si usted está atascado en algún pecado, no prosperará en sabiduría hasta que pueda mortificar y ser victorioso sobre ese pecado. ¿Cómo hace pues Dios para convertirnos en hombres y mujeres sabias? Primero, sabiduría moral, la cual Él nos enseña en su palabra. Obedecemos, vencemos nuestros pecados, nos santificamos. Luego, teología propia, toda la escritura para aprender a conocer a Dios, su majestad, su sabiduría, su inteligencia, su trascendencia, etcétera.
Y luego cuando estemos enfrentando situaciones particulares de nuestra vida, esas dos cosas el Espíritu Santo las va a usar para ayudarnos a analizar mandatos, principios y ejemplos de la vida de la Biblia que le vamos a aplicar a esa situación de la vida práctica, y de alguna manera Dios nos va a ayudar a salir de ahí. Es un proceso, lleva tiempo, requiere que seamos fieles, requiere que estudiemos la palabra de Dios, pero Dios nos va a hacer a todos sus siervos fieles cada vez más sabios. Quiero ponerles otro ejemplo. No solamente me abruma y me fascina el caso de Salomón, sino el caso de una mujer. También hay mujeres sabias en la Sagrada Escritura, como el caso de Abigail en 1 de Samuel, capítulo 25. 1 de Samuel, capítulo 25. Y Abigail era esposa de un hombre perverso, un hombre sin sabiduría llamado Nabal, un hombre de quien David tuvo la buena actitud, la buena acción de cuidar sus propiedades y protegerlas de bandoleros y asaltantes que podían dañar y destruir sus bienes. Pero David actuó como protector de los bienes de este hombre extraño, simplemente por ser él un israelita. Y David protegió sus rebaños, sus cultivos y todos los bienes de este hombre. Y en algún momento David se acerca a este hombre para pedir una pequeña contribución para alimentarse a él y a sus seguidores. Y este hombre reacciona de una manera mezquina, egoísta, y le niega a David un bocado de pan. David se enciende en ira contra este hombre y dirige su ejército, 300 hombres, hacia las propiedades de Nabal para exterminar todo lo que había allí. Pero una mujer de Dios, era la esposa de Nabal. Al enterarse de esta situación, es una situación dramática otra vez, muy compleja. ¿Cómo haremos para salvar la vida de todos los que están conmigo y mi propia vida?, dice esta mujer sabia, Abigail. Dios la ilumina y Dios la lleva a persuadir a David de no cometer tal acción. Veamos 1 de Samuel 25, del 23 al 25. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano.
Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y que te he tenido respeto. ¿Qué les parece esta historia? ¿No les parece fantástica? Otra vez, cada que la leo, la he leído 1.000.000 de veces y cada que la leo me estremezco. Qué sabiduría la que Dios dio a esta mujer. Pero si ustedes miran con cuidado, esta mujer no tenía la sabiduría de Salomón. Tenía solamente un principio de la sabiduría moral que le permitió ejecutar esta sanción, esta acción, le permitió ejecutar esta acción con gran sabiduría y librar al futuro rey David. ¿Cuál de ustedes se dio cuenta cuál es el principio de la sabiduría moral que Abigail aplicó en esta situación para lograr persuadir a David de derramar sangre? Levante su mano. ¿Quién se ha dado cuenta? No matarás, no te vengarás. La venganza es mía, dice Jehová. Solo un principio de la sabiduría moral le permitió a esta mujer hacer esta gran acción de sabiduría. Solo uno. Abigail no tenía la teología que tenía Salomón. Era una mujer sencilla, pero conocía la ley de Dios, el Pentateuco. Y en el Pentateuco está escrito: no te vengarás, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Entienden cómo es el principio de la sabiduría y cómo podemos llegar desde sabiduría moral, sabiduría teológica, a sabiduría práctica? Y podría citarles otros ejemplos que son apasionantes y que, aunque los he leído 1.000.000 de veces, todavía me hacen estremecer, pero el tiempo se nos está agotando. Como por ejemplo que podríamos decir de cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por los fariseos acerca de dar impuestos al César. ¿De quién es la imagen en la moneda?, dijo. De César, respondieron. Y he aquí la sabiduría de lo alto: dad a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Lo he leído 1.000.000 de veces y cada que lo leo me estremezco. O aquella mujer que fue sorprendida en el mismísimo acto de adulterio por aquellos fariseos infames que solo querían tentar al santo de los santos. Señor, sabemos que guardas la ley. Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. ¿Qué debemos hacer con ella? Un silencio profundo invadió la escena y el Señor Jesús, como evadiendo, escribía en el suelo no sabemos qué, cuando de pronto de su boca sale la sabiduría divina: el que de vosotros esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡Wow! ¡Wow! Esa es la sabiduría práctica en la boca de nuestro bendito Salvador. Y así podríamos citar muchos más. Cuando le preguntan los saduceos: ¿de quién será esposa esta mujer que tuvo 7 maridos y todos murieron? ¿De quién será esposa el día de la resurrección? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos citar muchas más formas como el Señor mostró la gran sabiduría. Sabiduría moral, sabiduría teológica, sabiduría práctica. Y nos falta la última, y ya estamos introducidos en ella a partir de estos ejemplos que di: la sabiduría máxima. La sabiduría máxima. La sabiduría máxima es la cruz. La sabiduría máxima, la obra máxima, la obra suprema de la sabiduría de Dios es la cruz. Dios es sabio al haber creado un universo tan grande con miles de millones de galaxias, haber creado un macrocosmos y un espacio totalmente incomprensible para hombres y ángeles.
Dios es sabio al crear el micromundo de las partículas atómicas. Dios es sabio al crear el cerebro humano, el cuerpo humano con todas sus complejidades. Pero nada muestra tanto la sabiduría de Dios como la cruz. La cruz es lo más grande que existe en sabiduría. Y todo acto, pensamiento o palabra de sabiduría, para que sea realmente sabia, tiene que ir dirigida a la cruz o para darle gloria a la cruz. Pues la cruz es la suprema sabiduría de Dios. Todo aquel que quiere llegar a ser sabio tiene que tener la cruz como el centro de su vida, y todo lo que quiera hacer, vivir, sentir, hablar, debe hacerlo para gloria de la cruz. Si eso no está en su corazón, usted nunca llegará a ser sabio. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30. Nos dice claramente el Espíritu Santo que la cruz es la sabiduría que Dios nos ha dado en su suprema manifestación. Primera a los Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice: mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios hizo a su Hijo en su muerte en la cruz nuestra sabiduría. Nuestra sabiduría máxima es la cruz. Toda decisión moral, todo plan o desempeño basado en la teología propia, toda respuesta práctica que demos que alcance a ser catalogada como sabia, debe traer gloria a la cruz, debe ser hecha para glorificar la cruz, porque la cruz es la sabiduría suprema de Dios. ¿Cómo podemos ver de una manera un poco más desglosada la sabiduría de Dios en la obra de la cruz, la sabiduría máxima o sabiduría suprema? Voy a leerles algo que escribí, que está en la internet, que ustedes pueden buscar en la internet, que se llama La estrategia genial de la cruz. Y con esto terminamos. Dice la estrategia genial de la cruz: me fascina pensar frecuentemente en la grandeza de la cruz. Una de tantas cosas que hacen grande la cruz es su estrategia. La estrategia que ella es para vencer a sus enemigos. No hay estrategia militar tan sabia, yo diría tan genial como la cruz. El trasfondo de esta estrategia es la guerra entre Dios y el mal, diseñada en el plan eterno de Dios. Dios quiso mostrarse como un guerrero victorioso y un estratega militar insuperable, y la victoria por medio de la cruz es su obra maestra. El plan comienza con el permiso del mal. Allí aparece el enemigo a vencer, Satanás y sus aliados. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Esos son los dos bandos en guerra: el Dios Trino versus Satanás y sus aliados. El lugar de la batalla es la tierra, la creación de Dios, pues sobre ella está el botín a disputar, el hombre, la criatura que porta la imagen de Dios. Comienza la batalla y el enemigo de Dios se apodera del botín, haciéndolo caer en pecado igual que él. Dios le concede a su enemigo la posesión de todo el territorio, y la mayoría de los hombres que lo habitan solo deja para él un pequeño remanente al que siempre protege, aunque permite que su enemigo los azote con grandes aflicciones, haciéndole creer a todos que el enemigo siempre va adelante. Dios solo da a los suyos unas palabras de promesa que los suyos las creen, pero casi no las entienden. Tampoco su enemigo, y le concede amplio dominio a su enemigo en tiempo y espacio por siglos y milenios, haciendo parecer que no hay movimiento hacia una victoria suya. Por el contrario, se ve un amplio y prolongado dominio de su adversario
casi destruyendo a los suyos, solo que Él los libra de ser destruidos totalmente en el momento final. Incluso el enemigo hace que Dios se aparte de los suyos, se divorcie de ellos y los deja con una sola esperanza, la esperanza en un solo hombre, el Mesías, el llamado Rey eterno, el cual cree el enemigo que por su posición favorable y de dominio lo puede destruir e impedir que llegue a ser un Rey eterno. El enemigo cree que él puede llegar a ser el Rey eterno en lugar de este Mesías anunciado. Dios enloquece a los malos en los pensamientos de su corazón y hace parecer todo una derrota suya y una victoria de sus enemigos, de tal manera que sus enemigos pierden venciendo y Él gana perdiendo. ¿Puede haber algo más sabio que eso? Bueno, eso es la cruz. Sigamos avanzando en la estrategia. Cumplido el tiempo, nace el Mesías en una humildad desconcertante para todos. Solo unos pocos lo reconocen y lo alaban. El enemigo intenta matarlo desde su nacimiento, pero fracasa. El Rey eterno crece en la total oscuridad para todos, hasta que en su manifestación pública comienza a conquistar un reino espiritual. ¿Un reino espiritual? ¿Ganar corazones de unos pocos hombres para Dios? ¿Qué estrategia es esa? Eso no representa peligro alguno para el dominio de su enemigo. Definitivamente es una estrategia incomprensible, indescifrable. Su enemigo sigue confiado. Llegará el momento de eliminar a esos pocos y débiles adversarios y a ese Mesías que no pone en peligro sus grandes dominios, ese Mesías inofensivo para él y sus aliados. Sin embargo, hay algo en este hombre, en ese Mesías, dice el diablo, que lo hace especial y que no hubo en el primer hombre, Adán. Este Mesías no cede a sus tentaciones y es totalmente obediente a su padre. El enemigo no entiende el significado ni la importancia de eso, pero no parece hacer diferencia, pues no lo ataca severamente ni afecta significativamente sus dominios. Solo ha perdido en 3 años de ministerio del Mesías unas 70 personas y la posesión de algunos hombres que, aunque ya no domina ni destruye, tampoco se han ido con el Mesías. El enemigo sigue pensando que su control sobre la situación continúa. Es más, el enemigo tiene todas las piezas del ajedrez dispuestas para el jaque mate. Pronto el Mesías estará acorralado y podrá eliminarlo. Hubo un momento en que el diablo pensó que lo mejor era tratar de evitar que el Mesías fuera crucificado y trató de impedirlo. Pero luego se dio cuenta que todo se movía hacia la cruz y creyó que allí tendría su victoria. La muerte del Mesías en la cruz sería la eliminación del mismo y dejaría el camino despejado para su dominio sempiterno sobre aquella criatura que porta deformada la imagen de Dios, su enemigo. Eso de que el Mesías iba a resucitar no lo entendió él ni nadie. Así que adelante, la cruz sería su victoria. Fue lo que dominó la escena de aquella guerra, que parecía fácil de ganar, pues el Mesías no ofrecía resistencia alguna a ese final en la cruz. Así que con todo su dominio sobre los malvados hombres del pueblo del Mesías, ejecutó su supuesta victoria. Llevó al Mesías a la cruz y allí celebró con todos sus demonios, burlándose del Mesías, creyéndose vencedor, gritó y danzó. Pero lo que realmente ocurrió fue que cuando Cristo entregó su espíritu en la cruz, una espada traspasó su cabeza y su supuesta victoria fue su perfecta derrota. Él y todos sus demonios fueron exhibidos derrotados públicamente y el Mesías triunfó sobre ellos con su muerte. ¿Con su muerte? ¿Una victoria muriendo? Eso no se le ocurriría a ningún estratega militar. Esa es la genialidad incomparable de la cruz. Y ahora el enemigo agonizante, herido de muerte, sabiendo que le queda poco tiempo, sale apresurado a perseguir a los discípulos del Mesías y descubre que no los puede acabar y que ahora comienza a perder masivamente a sus súbditos y ve que su reino de mal es destruido progresivamente por el reino de bien del Mesías resucitado. Aún así,
El enemigo prepara un ataque final, pues se le ha dado colocar un representante suyo en una posición de gobierno mundial y cree que por medio de ese representante podrá por lo menos destruir a muchos de los seguidores del Mesías y quizás recupere por medio de este representante lo perdido en un ataque final. Pero será inútil. Siempre que cree que puede hacer algo en su favor, sus ataques y supuestas victorias terminan profundizando su herida de muerte y acelerando su destrucción final. ¿Hay alguna estrategia que pueda compararse a esta estrategia? ¿Hay alguna victoria mejor diseñada que esta victoria? ¿No es la estrategia de la cruz la más grande y digna de alabanza? Me fascina meditar profundamente en la grandeza de la cruz. Entonces, alabemos la cruz y gloriémonos en ella, imitando al apóstol que dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo para el mundo. Amén. Oremos. Señor, aquí estamos nosotros, tus hijos, con hambre y sed de justicia, con hambre y sed de sabiduría moral, con hambre y sed de ti, con hambre y sed de sabiduría teológica, con hambre y sed de hacer lo bueno para gloria de la cruz, con hambre y sed de sabiduría práctica, con hambre y sed de amar más, entender más, admirar más y proclamar mucho más la grandeza de la cruz. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que te hemos complacido, no por lo que somos ni por lo que hacemos, sino porque tu Hijo Jesucristo en este momento está unido a nosotros y es nuestro representante y nos hace ser olor fragante delante de ti. Concédenos, te pedimos, sabiduría, conforme a tu palabra que dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo.